hora. Seguimos con la información en vivo. El Ministerio de Educación entregó hoy los resultados de las pruebas CIMSE del 2022. Escuchemos a Gino Cortés, director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. ¿A qué se debe esto? ¿A qué podría deberse? Efectivamente, vimos brechas en matemática tanto en cuarto básico como en segundo medio, brechas que van entre los 10 y los 7 puntos respectivamente. Esta brecha, según estudios que ha hecho la UNICEF, estudios que han hecho la CEPAL, y también estudios nacionales, nos muestran que las niñas tienden a desarrollar mayores tareas domésticas no remuneradas durante la pandemia y posterior a la pandemia. Si bien tienen menores niveles de deserción, también tienen menores niveles de asistencia, lo que podría explicar esta baja de resultados que ya se había cortado en los últimos años, tanto en cuarto básico como en segundo medio. Y lo otro, por grupo socioeconómico igual hay una brecha bastante alta. ¿Cómo se puede mejorar eso también? En la década podemos observar que la brecha entre los grupos socioeconómicos altos y bajos en la actualidad es de alrededor de 55 puntos. Esta brecha en el caso de segundo medio en matemática ha ido disminuyendo, pero esta brecha también ha ido disminuyendo porque hay grupos socioeconómicos que han bajado. Solo si analizamos hasta el año 2018. Del 2018 al año 2022 todos los grupos bajan. Esta brecha se ha ido cortando, pero también hemos visto un fenómeno de mantención de resultados en establecimientos de grupos socioeconómicos bajos, lo que habla en el fondo de las políticas educativas, principalmente en cuarto básico o en enseñanza básica, que muestran cierta estabilidad de esos resultados en esos subsectores de grupos socioeconómicos. Secretario, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Preguntarle si nos pudiese contar de nuevo un balance, ¿no?, de este CIMSE 2022. En el CIMSE del 2022 podemos encontrar distintos resultados. Hay muy buenas noticias en el sentido de identificar contra toda tendencia a establecimientos, 116 establecimientos que han sido denominados como insuficientes y que han logrado mejorar contra toda tendencia de la pandemia. Estos establecimientos que han tenido liderazgos más adaptativos, que han sumado la colaboración, en donde los padres se han sumado también a colaborar, han sido vitales para poder revertir esta situación y que han encontrado formas de comunicarse y al mismo tiempo han encontrado formas de vincular lo académico con lo socioemocional. No es solo lectura y matemática, sino que también tienen vinculaciones, por ejemplo, a través de cartas u otros mecanismos que le permiten relevar la importancia de lo socioemocional con lo académico. Esta es una de las noticias. La otra noticia también está asociada a las brechas en matemática que se observan entre hombres y mujeres, que volvemos a tener una brecha que habíamos acortado en los años anteriores, en donde 10 puntos en el caso de matemática y 7 puntos en el caso de matemática en segundo medio y en cuarto básico, efectivamente son significativos y tenemos que remontar. Lo que sabemos en base a los estudios internacionales y en base a toda la evidencia es que esto es remontable y tenemos que hacer los esfuerzos del país, como ya lo hicimos hace un par de años atrás, 2015-2016, de acortar esta brecha. Las causas que algunos estudios han encontrado no son de la Agencia de Calidad, más bien nos referimos a estudios internacionales, la CEPAL, la Universidad de Chile, nos muestran cómo las niñas principalmente se han dedicado a labores domésticas no remuneradas, por lo tanto asisten menos a clases, lo que podría explicar este aumento de la brecha en matemáticas. Muchas gracias, secretario. Creo que hacer un juicio global sobre los resultados de buenos o malos es una equivocación. Hay que hacer análisis más bien esperando este análisis de forma segmentada. Podríamos decir que en lectura en cuarto básico esperábamos una caída mucho más fuerte de la que se produjo. Es una caída de 4 puntos, lo que no es significativo estadísticamente. Por lo tanto, aquí también hay una serie de políticas y de factores que ya hemos analizado y que también llamamos a la academia a analizar, precisamente para poder explicar esta baja y que, hemos dicho, se refiere a las políticas educativas y también a movimientos públicos, sociales de la sociedad civil, como los movimientos por un Chile que lee y otros movimientos adicionales. Eso, por lo tanto, podríamos decir ahí que lo que esperábamos era mucho peor en cuarto básico en lectura. En matemática, a todas luces, no tenemos buenos resultados. Una baja de 10 puntos históricas y 12 puntos en segundo medio es una baja que no habíamos experimentado en la década y que lo pueden ver también en los gráficos. Por lo tanto, aquí el esfuerzo de las políticas públicas que se hagan en esta dirección van a ser vitales para remontarlo. Son remontables, se están haciendo esfuerzos y aquí hay un efecto de la pandemia. Pero también no quisiera dejar de mencionar que los efectos de los resultados no solo se refieren a la pandemia, también hay efectos en la década. En segundo medio de matemática, también entre hombres y mujeres o incluso por grupos socioeconómicos, podemos ver en el fondo ciertas caídas que ya se venían produciendo de antaño.
Lo mismo en segundo medio en lectura, en donde vimos cómo estudiantes de grupos socioeconómicos altos principalmente caen en sus resultados hasta el 2018 y que está asociado también fuertemente al uso de la tecnología doméstica. Por lo tanto, aquí el llamado más bien está a poder modelar el uso de la tecnología con fines pedagógicos, precisamente para que nuestros estudiantes tengan mejores resultados. Esto también se asocia a la capacidad de concentración de los estudiantes. Mayor uso de la tecnología también ha afectado el nivel de concentración en textos de mayor complejidad. Gracias. Súper. Sí. Bueno, en primer lugar, señalar que hoy día podemos conocer estos resultados después de casi 4 años, ¿no? Este es el CIMSE de la pandemia, este es el CIMSE de los últimos 4 años, ¿no? Es la fotografía del sistema educativo que nos señala cuáles son los efectos que tuvo probablemente, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito socioemocional como en el ámbito de los aprendizajes, el distanciamiento de las y los niños y los jóvenes de los centros educativos. Esto lo que nos refuerza es algo que nosotros hemos venido insistiendo desde que asumimos el gobierno. La presencialidad es insustituible. Los espacios escolares es donde los niños y niñas aprenden. Es por eso que es tan necesario, por ejemplo, la diferencia que hay entre lenguaje y matemática, lo decía el secretario. El lenguaje puede tener una adquisición en el ámbito de lo familiar, ¿no es cierto? Sin embargo, las matemáticas necesitan, porque tienen una didáctica mucho más específica, necesita de la presencialidad de profesores, de material concreto, especialmente los niños más pequeños, y también del uso de tecnología en los jóvenes, ¿no? Y por eso que nosotros queremos seguir insistiendo en el marco de la reactivación educativa, ¿no? Porque hemos hecho de alguna manera lo correcto desde que asumimos el gobierno y seguimos insistiendo en esto. Los niños tienen que ir todos los días a clase, tienen que aprender lo que les corresponde y tenemos que revincular a esos estudiantes que lamentablemente nos indicaba, ¿no?, también estos efectos de una década. Estos resultados no son tan solo de los últimos 4 años, acaba de decirlo el secretario ejecutivo, es que hay una tendencia de la última década a una baja de resultados y estancamiento. Y por lo tanto lo que hizo la pandemia fue golpear fuertemente estos aprendizajes. Buenas noticias, probablemente esta baja no significativa, ¿no es cierto?, en el caso de lectura en cuarto básico, eso nos demuestra que, ¿no es cierto?, aquello que se nos había señalado en un principio, ¿no? Se citaba mucho en estudio, ya ni me acuerdo de qué universidad era, ¿no? Hablaba de que era una muestra bien pequeñita, creo que eran 200 colegios, ¿no?, que lamentablemente nos hacía pensar, ¿no es cierto?, con las estimaciones regionales, que esto iba a ser mucho más grave. Sin embargo, eso significa que tenemos que seguir preocupándonos. Yo acabo de colocar una meta, ¿no?, y es que al final del año escolar no exista ningún niño ni una niña que termine la primaria, cuarto básico, sin tener adquirido el proceso de lectoescritura. Ese es nuestro gran desafío, en eso hay que concentrarse, ¿no es cierto?, en todos los centros educativos. La lectura y la escritura son habilidades, ¿no es cierto?, centrales y habilitantes para el aprendizaje del resto de las asignaturas. Por otra parte, algo que se ha señalado con mucha relevancia, el factor que cumplen los centros educativos, ¿no es cierto?, en términos de las expectativas, de incorporar a las familias en el proceso de aprendizaje. Yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a insistir en aquello que he dicho durante meses. Por favor, las familias, padres, madres, cuidadores principales, enviar a sus hijos todos los días a las escuelas. Hoy día, a pesar de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, que finalmente tiene que ver con los virus, ¿no es cierto?, propios del invierno, porque recuerden que el virus social afecta a los niños más pequeños y estos son fuertes resfríos, ¿no es cierto?, influenza, enviar a los niños el uso de la mascarilla. No podemos perder un día de clases, es un día, ¿no es cierto?, muy preciado en la comunidad educativa, porque en ese espacio es donde nosotros desarrollamos el currículum escolar. Y qué decir, ¿no es cierto?, de esta muy buena noticia, que es cuando 116 centros educativos que probablemente estaban, ¿no es cierto?, o pendía sobre ellos una verdadera espada de Damocles que podía, ¿no es cierto?, significar esta lógica del castigo, avanzan, ¿no es cierto?, salen de esta condición de insuficiencia y nos demuestra, especialmente para los tomadores de decisiones y quienes hacemos política educativa, que lo que tenemos que hacer es seguir colocando más recursos, más apoyo, más preocupación de las universidades, de la academia y especialmente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación desplegado a través, ¿no es cierto?, de cada una de sus departamentos provinciales y seremías en esos establecimientos para recuperar los aprendizajes, para acompañar a directivos escolares, para tener buenos proyectos educativos, para mejorar los planes de mejoramiento educativo, de tal manera que logremos salir, ¿no es cierto?, de esa insuficiencia. La mejor noticia que tenemos de todo esto, a pesar de las brechas y el gran desafío, especialmente en matemática, es que tenemos establecimientos que superan
¿no es cierto?, esta condición de insuficiencia cuando son apoyados y cuando son focalizados. Y en esto, yo lo dije, ¿no es cierto?, en mi intervención, no hay que ser mezquino. Esto no tiene que ver solo con las acciones de nuestro gobierno y la reactivación educativa, sino también de lo que han hecho gobiernos anteriores al colocar recursos y esfuerzos especiales para acompañar a esos establecimientos. Muchas Escuchábamos gracias. el balance de las autoridades tras este CIMSE 2022, hace 3 años que no se realizaba, se realizó en los estudiantes de cuarto y segundo medio. En síntesis, en matemáticas se observa la mayor baja de los resultados para ambos niveles. En la misma medición también aparecen brechas de género tanto para cuarto básico y segundo medio, y las mujeres son las que más disminuyen sus resultados en esta medición actual.